En 2006, un grupo de arqueólogos pensó que había hallado una simple ciudad antigua cerca del Mar Muerto. Pero lo que encontraron parecía salido de otro mundo. Muros derretidos, piedras vitrificadas, cerámicas fundidas como si hubieran estado dentro de un horno nuclear. Y lo más sorprendente es que ese escenario coincide con uno de los relatos más impactantes transmitidos por la Biblia durante miles de años: la destrucción repentina y violenta de Sodoma y Gomorra. Durante mucho tiempo se creyó que ese relato era solo simbólico. Pero este hallazgo reabrió una pregunta que parecía enterrada. ¿Y si las ciudades destruidas por fuego realmente existieron? ¿Y si los eventos que la Biblia describe, sin detalles científicos, fueron el eco de un fenómeno real que nadie supo explicar? Hoy, en Entre Versos y Enigmas, vamos a reconstruir cómo era la vida en esas ciudades antes del fuego. Cómo vivían sus habitantes, qué adoraban y qué ocurrió el día en que el cielo cayó sobre ellos. Si te apasiona descubrir los secretos que la Biblia guarda entre líneas, suscríbete y acompáñame, porque lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que entiendes la historia. Durante siglos, muchos pensaron que Sodoma y Gomorra eran metáforas morales, no ciudades reales. En la Biblia se describen como urbes prósperas, ubicadas cerca del Valle del Jordán, pero también como lugares donde la corrupción social había alcanzado niveles extremos. Pero en 2006, el arqueólogo Stephen Collins, de la Universidad de Trinity Southwest, comenzó a excavar un sitio llamado Tal el-Hammam, ubicado justo en la región donde la Biblia sitúa las llamadas ciudades de la llanura. Lo que hallaron coincidía tanto con el registro arqueológico como con la descripción bíblica de un final súbito. Una ciudad enorme, con murallas de 15 metros, torres, almacenes y calles perfectamente trazadas, pero lo inquietante era su destrucción. Capas de ceniza de más de 1 metro, ladrillos derretidos, cerámica fundida, sílice cristalizada por calor extremo. La Biblia habla de un fuego que cayó del cielo y arrasó 2 ciudades de forma instantánea. Los científicos, por su parte, concluyeron que hace 3.600 años, un meteorito explotó sobre el valle generando una onda de fuego que encajaba casi exactamente con la descripción antigua. Y el terreno que la Biblia menciona como asolado y cubierto de sal es hoy un paisaje salino debido a esa misma explosión. No era solo un mito. Tal el-Hammam mostraba la huella de una catástrofe que encajaba sorprendentemente con una historia contada por miles de años. Pero antes del desastre, esta ciudad, posiblemente la Sodoma bíblica, era una joya del valle. Los textos antiguos describen esa región del Jordán como fértil y bien regada, y los hallazgos lo confirman. Tal el-Hammam era una ciudad rica, estratégica y sorprendentemente avanzada para la Edad del Bronce. Su posición la convertía en un punto crucial del comercio entre Egipto, Mesopotamia y Canaán. Por sus calles circulaban caravanas con telas, metales, aceites, vino y cereales. Las excavaciones revelaron grandes almacenes de grano, silos de varios niveles y jarras llenas de restos de aceite de oliva y vino, lo que demuestra que no solo consumían, sino que también producían y exportaban estos productos. La alimentación variaba según el estatus social, tal como ocurría en muchas ciudades mencionadas en la Biblia. Las familias ricas, que vivían en casas de 2 pisos, hechas de adobe reforzado, comían pan de cebada fina, dátiles, miel, carne de cabra, pescado del Jordán, vino y aceite de oliva en abundancia. Los comerciantes y artesanos, en clase media de la ciudad, consumían pan más rústico, frutas secas, legumbres, queso de cabra y, en ocasiones especiales, carne de cordero o aves. Los campesinos y trabajadores, que vivían en hogares más pequeños, se alimentaban principalmente de pan, lentejas, higos, aceite barato y carne solo en festividades. Las excavaciones muestran morteros de piedra, hornos domésticos, restos de cereales y huesos de animales que permiten reconstruir su dieta con gran precisión. En cuanto a sus oficios, había agricultores que trabajaban los campos fértiles del valle.
comerciantes que transportaban productos entre Oriente y Occidente, artesanos dedicados al trabajo del cuero, la cerámica, el tejido y la metalurgia, escribas y administradores encargados de llevar los registros, tal como muestran pequeñas tablillas encontradas en la zona. Y sacerdotes y sacerdotisas, figuras centrales en la vida religiosa. La Biblia describe Sodoma como una ciudad próspera, confiada en su riqueza y en su capacidad para abastecerse sin depender de nadie. Y estos hallazgos arqueológicos, comida abundante, comercio intenso y una estructura social compleja encajan sorprendentemente bien con esa descripción. No era una aldea primitiva. Era una verdadera potencia regional. Una ciudad que vivía en exceso, prosperidad y autoconfianza. Una urbe brillante. Justo antes del colapso, los templos eran el corazón político, social y espiritual de la ciudad. No eran simples edificios religiosos, funcionaban como centros administrativos, lugares de consulta, espacios de reunión y escenarios de ceremonias públicas. La arqueología revela plataformas elevadas, altares, salas de almacenamiento para ofrendas y espacios donde se realizaban rituales comunitarios. Todo esto coincide con el tipo de templos que la Biblia describe como comunes en las ciudades cananeas de la región. En esta cultura, la religión estaba profundamente ligada al ciclo agrícola y al clima. Por eso las principales deidades eran Baal y Ashera, representados como símbolos de fertilidad, lluvia y prosperidad. Los hallazgos de figurillas femeninas en cerámica, árboles sagrados y pequeños altares domésticos confirman que estos cultos formaban parte de la vida diaria. Los templos no eran silenciosos ni solemnes. Eran lugares de movimiento constante. Sacerdotes que quemaban incienso, mujeres que participaban en bailes rituales, comerciantes que ofrecían aceite y vino como ofrenda, y funcionarios que registraban los tributos que llegaban de las tierras vecinas. La Biblia menciona repetidamente que Sodoma era una ciudad de riqueza y exceso, donde la gente vivía sin restricciones y donde la desigualdad y el abuso eran comunes. Y las evidencias halladas refuerzan esa imagen. Banquetes celebrados dentro de los templos, consumo abundante de vino y ceremonias que mezclaban política, religión y placer. Sobre el rol de las mujeres, la arqueología es clara. No estaban confinadas al hogar. Había mujeres comerciantes, artesanas, cantoras y especialmente sacerdotisas que participaban en rituales importantes del ciclo agrícola. Muchas figurillas femeninas encontradas cerca de Tal el-Hammam representan la fertilidad, un símbolo central en los cultos de la región. En resumen, era una sociedad con poder, riqueza y libertad, pero también con jerarquías fuertes, prácticas rituales intensas y un estilo de vida que, según los textos antiguos, estaba marcado por el exceso y la arrogancia. Una urbe brillante que ya mostraba señales de un colapso inminente. El final de la ciudad llegó en un instante. Los estudios indican que una roca espacial de unos 50 metros de diámetro entró en la atmósfera a una velocidad superior a los 20 kilómetros por segundo. Antes de tocar el suelo, explotó en el aire con una energía equivalente a cientos de bombas modernas. La onda expansiva alcanzó temperaturas imposibles para cualquier construcción humana. Los muros de adobe se derritieron. Las cerámicas se fundieron como si hubieran sido colocadas dentro de un horno industrial. Los techos colapsaron de forma simultánea y el viento abrasador arrasó ciudades enteras en cuestión de segundos. Los restos humanos encontrados muestran signos de carbonización instantánea. Un fenómeno que ocurre cuando el calor supera los 2000 grados sin contacto directo con llama. Esto no fue un incendio común. Fue un impacto atmosférico de proporciones colosales. La Biblia describe un evento repentino, violento y devastador que cayó sobre Sodoma y Gomorra de un momento a otro. Y lo curioso es que la evidencia arqueológica apunta exactamente a eso. Un fenómeno natural tan extremo que una persona de la época
solo podía interpretarlo como fuego que descendía del cielo. Después de la explosión, la onda expansiva levantó nubes de sales y minerales del valle, esparciéndolos sobre kilómetros de terreno. El suelo quedó cubierto por una capa de sal tan gruesa y tóxica que la región permaneció deshabitada durante más de 600 años. Esto coincide con los textos antiguos que describen el valle como un lugar destruido, sin vida, estéril, imposible de cultivar. No por abandono, sino por un evento que literalmente cambió la química del suelo. Las ciudades desaparecieron en un solo instante, y lo que quedó atrás fue un paisaje seco, blanco y silencioso. Un recordatorio de que algo extraordinario había ocurrido allí. Hoy, los restos de lo que pudo ser Sodoma siguen enterrados bajo capas de arena, ceniza y sal. En Tol el-Hammam, los arqueólogos han encontrado evidencias que parecen contar la historia en cámara lenta de los últimos segundos de la ciudad. Entre los escombros aparecen herramientas abandonadas de forma abrupta, jarras fracturadas por un calor extremo, muros vitrificados como si hubieran sido expuestos a una explosión térmica, y cristales de sílice que solo se forman cuando la arena alcanza temperaturas cercanas a las de una detonación aérea. Pero no todo lo que yace allí es destrucción. Muchos hallazgos hablan de la vida que existía antes del final. Semillas, huesos de animales, utensilios de cocina, piezas de joyería, adornos personales y hasta objetos que pertenecieron a niños. Todo quedó congelado en el instante exacto del impacto. La Biblia describe cómo, después de la catástrofe, la región se convirtió en una extensión estéril, cubierta de sal y humo. Y eso es precisamente lo que la arqueología encuentra. Una llanura donde la tierra quedó inutilizable durante siglos. Un territorio marcado por minerales cristalizados y una salinidad tan agresiva que impidió cualquier asentamiento posterior por más de medio milenio. Es como si el lugar hubiese quedado sellado por la misma fuerza que lo destruyó. Lo fascinante es que, aún miles de años después, cada excavación revela nuevos detalles de cómo vivían sus habitantes y cómo fue su último día. Nada está colocado de manera ordenada. Todo está roto, disperso, detenido en el caos de una única explosión. Es un escenario que la ciencia explica a través de un fenómeno natural extremo, y que la Biblia describe como un castigo repentino y devastador. Dos lenguajes diferentes que parecen relatar el mismo acontecimiento desde perspectivas distintas. Lo que quedó bajo la sal no es solo un registro arqueológico. Es la huella física de una historia que el mundo creyó perdida. Hasta ahora. Hoy, muchos arqueólogos consideran que Tal el-Hammam es el candidato más sólido para ser la Sodoma, descrita en los textos antiguos. Sus dimensiones, su riqueza, su ubicación y sobre todo su destrucción repentina encaja de manera sorprendente con el relato transmitido durante milenios. Pero la historia sigue abierta. Todavía faltan piezas, todavía hay zonas sin excavar. Y aún existen debates intensos entre científicos, historiadores y expertos bíblicos. ¿Fue realmente una ciudad bíblica arrasada por un fenómeno que nadie pudo explicar en su época? ¿O fue un cataclismo natural que terminó convirtiéndose en uno de los relatos más poderosos de la antigüedad? ¿Estamos ante una coincidencia extraordinaria? ¿O ante una de las primeras descripciones humanas de un impacto cósmico? La respuesta sigue debajo de la sal, esperando. Y cada fragmento encontrado parece acercarnos un poco más a descubrir la verdad.
Si te interesa seguir explorando estos misterios, suscríbete a Entre Versos y Enigmas. Aquí no solo leemos la historia, la excavamos. Y lo que encontramos puede cambiar todo lo que creíamos saber.